Incompatibilidad de Villars con el elector bávaro. En su marcha los franceses llegaron hasta Baviera, franquearon el Rin, atravesaron la Selva Negra, llegaron al Danubio, 1703, y se unieron allí con el ejército de Maximiliano Manuel. Villars dirigía la ofensiva hacia Viena, puesto que era de esperar que la caída de la capital austríaca significaría la rendición del emperador. Si este capitulaba, representaría la liquidación de la Gran Alianza y la resistencia de los pueblos europeos a las conquistas de Luis XIV habría desaparecido. Pero surgieron complicaciones. Villars no era hombre inclinado a refrenar su lengua. Cuando fue nombrado mariscal de Francia, escribió al ministro de guerra diciéndole: «He oído decir que su majestad acaba de nombrar 10 nuevos mariscales. En mi opinión, habría obrado mucho mejor buscando a 10 generales que fueran capaces de mandar al ejército». 1702. Si Villars manifestaba tan poco respeto hacia su propio soberano, lo sentía menos todavía hacia el elector de Baviera. Los dos se odiaban hasta el punto de agarrarse por el cuello como dos vulgares mozos de cuerda. A causa de esta enemistad, Maximiliano Manuel decidió conducir su ejército al Tirol, que deseaba conquistar por su cuenta, pero fracasó. Por su parte, Villars solicitó que lo trasladaran a otro sector del frente de lucha, petición que fue aceptada por Versalles. De este modo terminó este episodio bávaro de la guerra. Los franceses prepararon con minucioso cuidado su campaña de 1704. Luis organizó 8 ejércitos, cada uno de ellos a las órdenes de un mariscal. En los Países Bajos meridionales operaba Villars, en Italia el mariscal Vendôme, en el Rin Tallard, para citar los más importantes. Todos ellos debían colaborar en la gran ofensiva que, otra vez, tenía como objetivo la toma de Viena y por consiguiente la capitulación de Leopoldo. Los preparativos ingleses. En la primavera de 1704 Marlborough preparaba sus planes de campaña. Proyectaba hacer marchar sus tropas a lo largo del Rin, torcer hacia el oeste una vez llegado el Mosela y luego remontar el curso del río hasta llegar al corazón de Francia. Mientras elaboraba los detalles de su proyecto, recibió la visita del representante imperial en Londres, el embajador Bratislav. Iba a proponerle una maniobra más hábil, no torcer hacia el Mosela, sino continuar siguiendo la cuenca del Rin hacia el este, hasta llegar hasta el lugar adecuado para efectuar su enlace táctico con las tropas imperiales y luego obligar al elector bávaro a rendirse o entablar una batalla. Marlborough se percataba de que el plan no lo aprobarían el partido Tory y tampoco las Provincias Unidas. Por otra parte, si los franceses vislumbraban la maniobra, se apresurarían a inmovilizar a Marlborough en Baviera. El duque se encontraba en situación muy delicada. Si quería llevar a término aquel proyecto, debía nada menos que ocultar el ejército inglés y volar con él hasta el Danubio. Marlborough conferenció con Bratislav y decidió poner en práctica el plan austriaco a condición de imponer el más riguroso secreto. Solo 4 personas lo conocían: el emperador y su mejor general, el príncipe Eugenio de Saboya, Bratislav y el propio Marlborough. Ni la reina ni Sarah Churchill lo sabían. Rencillas a retaguardia. Antes de lanzarse al Danubio, el duque vio fortalecida su posición a causa de una renovación del ministerio Tory, en funciones desde el advenimiento al trono de la reina Ana. Los Tories habían presentado un proyecto de ley por el que trataban de impedir que los dissenters alteraran el Bill of Test al celebrar de vez en cuando la comunión según los ritos de la Iglesia del Estado, pero apresurándose luego a reanudar su culto anticonformista. En opinión de numerosos políticos ingleses, esta cuestión era mucho más importante que los grandes objetivos de política internacional que pudieran lograrse en los campos de batalla. La contienda parlamentaria provocó tal violencia que el país se sintió profundamente conmovido. Con la mayor satisfacción para el duque de Marlborough, el proyecto de ley fue rechazado y los 2 ministros sustituidos por otras personas por las cuales el duque sentía mucha mayor simpatía. Fueron ellos Robert Harley y Enrique St. John. Ambos desempeñarían más tarde un papel tan importante como deshonroso. El mejor soldado imperial. La población de Mundelheim fue testigo el 10 de julio de 1704 de la primera entrevista de los 2 hombres de quienes había de depender el curso de los acontecimientos en un futuro próximo, el duque de Marlborough y el príncipe Eugenio de Saboya. Este príncipe, presidente del Consejo de Guerra Imperial de Viena, era considerado como el mejor general de aquella época. Marlborough y Eugenio simpatizaron desde el primer momento y sentaron en Mundelheim las bases de una armoniosa colaboración destinada a durar muchos años. Luis XIV había cometido uno de los mayores errores de su vida el día que rehusó tomar a Eugenio a su servicio. Nacido en 1663, Eugenio era hijo de la frívola Olimpia Mancini y del príncipe Eugenio Mauricio de Saboya.
Se educó con sus hermanos y hermanas en la corte francesa, pues su madre era dama de honor de la reina. Se compadecía al pequeño Eugenio por su fealdad, pues tenía la nariz muy gruesa, los dientes grandes y salientes, y el labio superior muy corto. Desde su infancia fue destinado al clero. Por ello Luis XIV lo llamaba con desprecio el curita, pero en su fuero interno aquel curita soñaba con emprender brillantes expediciones militares bajo las banderas del Rey Sol. El monarca, no sabiendo apreciar la simpatía y la admiración que hacia él sentía aquel curita, no vaciló en arrojar de Versalles a su madre Olimpia, cuyas continuas intrigas empezaban a irritarlo demasiado. La primitiva e ingenua adoración de Eugenio por Luis XIV se trocó a su vez en odio cuando los hijos de Olimpia cayeron también en desgracia del monarca. El Rey Sol rechazó las súplicas de el curita, que solicitaba servir en el ejército real, en vista de lo cual juró demostrar un día al Rey Sol que existía en el mundo un peligroso príncipe Eugenio. El príncipe se incorporó entonces al ejército imperial y recibió el bautismo de fuego en la campaña de 1683 contra los turcos. Fue aquel primer año de su medio siglo de inapreciables servicios leales y continuados en beneficio del emperador. Eugenio combatió victoriosamente contra los turcos en Hungría y en la península balcánica y con los franceses en Italia. Primeras campañas de Eugenio de Saboya. 10 años después de que abandonara Francia en medio del desprecio general de la corte, Eugenio era ya mariscal austríaco y general en jefe del ejército imperial. En 1697, en las cercanías de Senta, sus tropas lograron una brillante victoria contra los enormes efectivos turcos que invadían Hungría. El emperador Leopoldo agradeció a su mariscal aquella resonante victoria, ofreciéndole extensos territorios en Hungría, cuyas rentas le permitieron a Eugenio edificarse en Viena un espléndido palacio de estilo barroco, que decoró con obras de arte y objetos preciosos, mientras que en su castillo de recreo de Belvedere, en las afueras de la ciudad, el príncipe, que era un apasionado bibliófilo, se hizo instaurar una suntuosa biblioteca. El Rey Sol se dignó al fin interesarse por aquel gran capitán que acababa de rebelarse, prometiéndole en secreto el bastón de mariscal de Francia, honor que fue inmediatamente rehusado. Eugenio deseaba a toda costa permanecer fiel al emperador. El príncipe sabía enjuiciar con rapidez y clarividencia cualquier situación y llegar sin titubeos a donde se proponía. Era el propio tiempo notable organizador. En cuanto a su persona, se mostraba sincero y caballeresco. Trabajó más que cualquier otro general por humanizar en lo posible la guerra, en contraste con los brutales excesos perpetrados en la anterior guerra de los 30 años. Además, el príncipe Eugenio de Saboya supo convertirse en un político destacado y sagaz. Se proponía hacer del imperio de los Habsburgo el baluarte de la cristiandad frente a los turcos y el contrapeso del poder de Luis XIV en Europa. Por esta razón, reconquistó Hungría a los infieles e hizo de la Italia septentrional un territorio austríaco. Este personaje histórico, medio italiano por nacimiento y educado en Francia, fue de este modo el verdadero fundador del imperio austrohúngaro, un estado renovado que aspiraba a desempeñar el mismo papel que habían conseguido para Francia su medio compatriota Mazarino y el predecesor de este, el cardenal Richelieu. De hecho, el príncipe Eugenio llegaría a ser con el tiempo el primer ministro del emperador. La reacción de Felipe V. Entretanto, Felipe de Anjou se había dirigido a España para ocupar el trono en virtud del testamento otorgado a su favor por el último soberano de la dinastía austríaca, Carlos II. Fue recibido en febrero de 1701 con cierto entusiasmo, ya que los españoles confiaban que con la nueva familia real mejoraría la situación del país, pero la perspectiva inmediata era la guerra. La guerra separó pronto a Felipe V de su esposa, María Luisa de Saboya, con la que acababa de casarse, pues Felipe acudió al teatro de operaciones del norte de Italia para luchar contra los austríacos. La reina se instaló en Madrid, haciéndose cargo del gobierno, en calidad de regenta, a pesar de sus apenas 14 años de edad, si bien asistida por personalidades políticas como el cardenal Portocarrero y la princesa de los Ursilos, su camarera mayor. Esta mujer extraordinaria no solo se ganó la simpatía de la reina, sino que más tarde obtuvo la confianza del rey Felipe V, convirtiéndose así en árbitro de la política española durante los primeros años de este reinado. María Ana de Tremouille, 1642-1722, era hija del duque de Noirmoutier y nació en París. Casó a los 15 años de edad con el príncipe de Yalé, que hubo de emigrar a España a consecuencia de haberse batido en un duelo sangriento. Luego ambos esposos pasaron a Italia. Viuda a los 28 años, muy bella y sin hijos, casó en segundas nupcias con el duque Flavio Orsini, de donde derivó su nombre de princesa de los Ursinos, por lo que es más conocida. El matrimonio vivió en Roma con extremada suntuosidad y boato.
Sus frecuentes viajes a Francia relacionaron a la princesa con los personajes más influyentes de la corte de Luis XIV, entre ellos Colbert y la condesa de Noailles. Al enviudar por segunda vez en 1698 y hallándose poco menos que arruinada, regresó a Francia en busca de la protección del rey Sol, contrayendo amistad con la señora de Maintenon en Versalles. Gracias a los contactos que mantuviera en Roma con el cardenal Portocarrero, cuando éste era embajador del rey español Carlos II, 1675, logró decidir a este influyente prelado a favor del duque de Anjou como heredero del moribundo Carlos en el pleito de la sucesión española. Por todo lo cual Luis XIV la nombró camarera de María Luisa de Saboya, cuando se concertó el matrimonio de esta con Felipe V en 1701, acompañándola ya en su primer viaje a Madrid. De hecho, fue consejera y tutora de esta reina, casi una niña, y ambas obraron siempre de común acuerdo, por lo que se atrajo también la confianza del monarca. Al llegar Felipe V al norte de Italia, se halló con la valiosa colaboración del mariscal francés, duque de Vendôme, y del conde de Anguillar, general de la caballería. El 20 de julio se puso en marcha el ejército con el propósito de atravesar el río Po, y 6 días más tarde se enfrentaba con los austríacos, que fueron totalmente batidos. Se llamó aquel encuentro el del Campo de la Victoria. Antes de un mes vencía Felipe en otro encuentro cerca de Lusara, a orillas del canal de Tetzo, el 15 de agosto de 1702, en donde el príncipe Eugenio perdió a algunos de sus mejores generales. La guerra empezaba con buenos auspicios para Felipe V. Prepárese, escribía a la sazón Macanaz, historiador palaciego, que el día de Santiago fue el primero en que el rey marchó con el ejército en batalla. El día de Santa Ana derrotó a los enemigos en el campo de la Victoria. El día de la Asunción y en el de Lusara, y el día de la Natividad de Nuestra Señora se le rindió Gustalla, todos ellos 4 fiestas celebradas de los españoles y de gran devoción de los señores reyes. Por su parte, Luis XIV escribía a su nieto, elogiando su animosa conducta en la guerra, estas palabras: habéis correspondido durante la campaña a lo que yo esperaba de vuestro valor. Las pruebas que de él habéis dado muestran que sois digno de vuestra sangre y del trono en que el Señor os ha colocado. El amor de los españoles aumenta a proporción de la gloria que habéis adquirido, y antes de vuestro regreso a España os doy con placer todas las alabanzas que ya sabía yo que habíais de merecer, las cuales no deben pareceros sospechosas, siendo yo quien os la tributa, porque solo encomiaré en vos lo digno de elogio, así como os daré consejos en punto a vuestros defectos, de ver que me impone el cariño que os profeso y la confianza que en mí tenéis. Mambrú se va a la guerra. Esquema panorámico de la gran contienda. Terminados los preparativos para la lucha e iniciada ya la guerra de sucesión española, fue evidente que ésta solo constituía el pretexto de una contienda general europea. Solo había transcurrido medio siglo desde la paz de Westfalia, 1648, medio siglo que comprende la hegemonía de Luis XIV en Europa y su constante presión política y militar en Flandes y en la cuenca del Rin. Se mantenía aún viva la tradicional rivalidad entre las principales dinastías reinantes, Borbones y Austrias, la rama de los Austrias españoles, extinguida a fin en la persona de Carlos II, la de Viena, en situación políticamente precaria a causa de la constante amenaza otomana y la actitud indecisa de los príncipes germánicos. Ante el desafío que suponía la actitud de Luis XIV al aceptar para su nieto la corona española y en nombre del equilibrio europeo, la mayor parte de las potencias se alinearon junto al pretendiente Carlos de Austria. En primer lugar, la Gran Bretaña y Holanda, como también Portugal y algunos príncipes germánicos e italianos, sin olvidar la actitud favorable o amistosa de la Santa Sede, y estalló la guerra. Aunque desde el punto de vista internacional, la guerra de sucesión presenta campañas y acciones simultáneas con frecuencia alternativas e interferencias, pueden observarse marcadas fases en los diversos frentes de combate. 1. Baviera-Renania, 1701-1704. Después de algunas victorias francesas en Friedlingen junto al Rin, 1702, y Ostenden en Baviera, 1704, los anglo-austríacos vencieron en Blenheim, en el Danubio, 1704. Las tropas de Luis XIV abandonaron Alemania en 1705. 2. Italia, 1701-1707.
pese a los triunfos de Felipe V en Lusara y en el Campo de la Victoria, 1702, y otras campañas francesas, las acciones de Eugenio de Saboya en la Italia septentrional, en especial la de asedio de Turín, 1706, motivaron la evacuación de la península por parte de los franceses en 1707. Poco después los austríacos ocuparon Nápoles y los ingleses la isla de Cerdeña, 1708.